En el día de hoy vamos a ver funciones que se llaman de desarrollo de medio rango o de medio recorrido. ¿Por qué se llaman de medio rango o medio recorrido? Estas son las funciones más importantes porque son las que se utilizan para la resolución de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que vamos a ver en el otro contenido. Las aplicaciones como la ecuación de onda, la ecuación de calor, la ecuación de Laplace en dos dimensiones, utilizan como método de resolución este tipo de series, la de desarrollo de medio rango o de medio recorrido. ¿Por qué? Porque en la vida real, si uno tiene una cuerda o tiene una barra que está calentando, ella tiene un tamaño determinado, ella no es infinita. ¿Me expliqué? Y al ser infinitas, si yo les digo a ustedes que una de las condiciones más importantes era que una función tenía que ser periódica para poder expandirla en serie de Fourier, ¿se acuerdan? ¿Cómo es posible que estas no son periódicas, sino que son finitas y tienen una expansión en Fourier? ¿Cómo me lo explican ustedes? Uno, para expandir una función, la primera condición nos dice que es periódica, ¿o no? Y miramos el periodo y ¡pum!, le expando. Estas no son periódicas y tienen expansión en serie de Fourier. ¿Qué les parece? ¿Ah? Y son las más importantes. ¿Por qué? Porque la barra tiene un tamaño determinado. La barra comienza aquí, termina aquí y ya no hay más nada. La cuerda de guitarra o la cuerda tiene un tamaño determinado. Comienza aquí, termina aquí y hay algo más después. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos expandir en serie de Fourier esos movimientos? O esa expansión de calor. Las series no son definidas hasta el infinito. No, porque la barra tiene un tamaño, o sea, puedo definir una barra de tamaño infinito, no me pregunte cómo es, pero sí se trabaja, pero no en este curso. Porque uno trabaja con barras infinitas para expansiones, pero en este caso de ustedes particular es una barra finita entre 0 y tau. O sea, el tamaño determinado. Si yo digo aquí que la barra mide 2pi, 2pi, se acabó, no hay, después de entre 0 y 2pi, fuera de ese intervalo no hay nada, porque es el tamaño de la barra. Entonces, lo que se hace es que se asume una función periódica, en función de ella. O sea, la cojo a ella y la hago periódica. La expando en serie de Fourier a la periódica, pero lo que sí es cierto es que ella y la que yo creé en función de ella coinciden solamente en el intervalo de definición de esta función. Entre 0 y tau es el tamaño de la barra. Fuera de ahí no existe. ¿Estamos claros? En pocas palabras, hacemos una nueva función periódica en función de ella. Y a esa nueva función periódica yo la expando en serie de Fourier. Está construida en función de la que yo estoy usando. Al final del camino, yo sé que la ecuación de Fourier de ella y de la otra que yo hice periódica van a coincidir solamente en el intervalo de definición. Fuera del intervalo de definición no existe. Entonces la recojo al intervalo de ella. Ahora le pregunto yo, si yo tengo una función que no es periódica, ¿de qué manera la puedo hacer periódica? Porque yo la tengo que hacer periódica. ¿Qué funciones periódicas conocen ustedes? ¿Ah? Sí, pero ¿de qué manera la puedo hacer periódica? Exactamente, yo la puedo hacer periódica par, ¿cierto? La puedo hacer periódica impar. ¿Cuál otra? El mismo elemento nos dice si puede ser par o impar. Uno lo decide. Uno lo decide, es arbitrario. Porque si yo decido que ella sea periódica par, la hago par. Le busco la otra. ¿Se acuerdan del último problema que hicimos? Yo busco un pedazo del otro lado y le dice par. Si ya no tengo este y la quiero hacer par, ¿qué hago? Le busco un pedazo del otro lado y la hago impar. ¿Cierto o falso? Pero también la puedo hacer periódica como copiándola. Y si yo la copio a ella, se llama de recorrido completo. Si yo la hago par, ¿qué armónicas aparecen en la ecuación de Fourier? ¿Senos o cosenos? Entonces esas se llaman de medio recorrido en cosenos. Y si yo la hago impar, aparecen las armónicas. Entonces esas se llaman de medio recorrido en senos.
¿Y saben por qué se llaman de medio recorrido? Porque si yo hago una función, vamos a suponer que ese es el intervalo de definición de ella, por decirle algo. Y yo la quiero hacer par, ¿qué hago? La doblo. ¿Y cuánto es el periodo de definición? 2 octavos. ¿Sí o no? Pero la expansión del coeficiente Bn solamente la calculo en el medio intervalo. Por eso se llama de medio recorrido. Solamente la vamos a calcular ¿dónde? De 0 hasta octavo. No me interesa el 2 octavos. Y por eso se llaman de medio recorrido, porque no tiene todo el recorrido completo. ¿Ya? ¿Le queda claro ese concepto? Eso no tiene nada que ver cuando uno tiene una función par. Esto no tiene nada que ver con las pares ni pares. No las mezcle aquí ni se enrede. Porque el que no viene a la clase de hoy se va a meter en la piscina bien honda. Eso no tiene nada que ver. Lo que sí estoy totalmente seguro que si yo la hago par, no hay armónica seno. Y la forma de calcular los coeficientes se hace diferente. Porque usted la va a hacer en el medio intervalo y no en el intervalo completo. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, como les repito, si yo tengo esa gráfica, esta sería una par, ¿verdad? Y la hago periódica. La comienzo a doblar. También pudiera ser que la haga impar. ¿Sí o no? Y entonces la gráfica se repite y se repite. Pero también pudiera ser que la agarre y la copie. ¿La ven? Estas se llaman de medio recorrido de seno, de medio recorrido de seno y esta de recorrido completo. Los dos estados es el periodo. El periodo total de la nueva función que usted está usando, pero no vas a calcular los coeficientes de Fourier en 2 octavos, sino solamente entre 0 y tau. La integral de los coeficientes estoy hablando, no los cosenos y senos. Ahora bien, vamos a mirar un ejemplo donde yo le voy a dar una sola función y con esa sola función vamos a jugar. Es decir, la base de recorrido completo, la base de medio recorrido en seno y la base de medio recorrido en coseno, y con eso cierro las clases para las 3 expansiones. Y van a ver que son totalmente diferentes las 3. Vamos a ver las que tienen las funciones de recorrido completo. Estas funciones de recorrido completo se llaman así. Y mire que estas sí no tienen ninguna diferencia con lo que hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque si ella es de recorrido completo, ¿cuánto es el periodo de definición de ella? Esta estoy hablando. Esta es de recorrido completo. De 0 a tau. O sea, coincide con el periodo de la original. O sea, que esta no tengo que hacer nada. Solamente que incluimos la palabra tau dentro de la expansión. ¿Por qué? Porque mire que el periodo de ella coincide con la función normal, que es 0 tau. Las que tienen problemas, ¿cuáles son? Aquellas dos. Por eso son de medio recorrido y esta se llama de recorrido completo, porque esta va de 0 a tau también. Si yo tengo que redefinir una nueva función, acuérdense que la original no es periódica, porque me la están definiendo entre 0 y tau, y yo quiero expandirla en serie de Fourier, entonces la voy a hacer copias de la gráfica para hacerla periódica, pero la voy a copiar igualita, para atrás y para adelante. Entonces hago una función periódica en función de ella. La forma de redefinir la función, esa función la vamos a llamar phi. O sea, phi de t. Y esa nueva función phi de t es periódica. La que no es periódica, ¿quién es? T. Porque t está definida entre 0 y tau, que es la que yo tengo. La que está haciendo nueva usted se llama phi de t. Pero phi de t va a ser igualita a quién? A t. O sea que phi de t es igual a t, ¿dónde? Entre 0 y tau,
Ellas coinciden porque ese es el periodo de definición de ella. ¿Profesor, AD o FDT? A, Es que ya ni sé. F de T. Es que estoy pensando en un ejemplo que tenéis, pero no voy a usar ese ejemplo, voy a usar otro ejemplo, más interesante. Es igual a phi de T, ella es igual a la función original o no es igual a la función original. Antes se la tenía dibujada aquí. ¿Se acuerdan? Si yo tengo una recta, o sea, lo que le estoy diciendo es que si la original es esta, si esta es la original que nada más está definida ahí, ¿cómo usted hace? La copia para atrás y para adelante. Entonces phi de T igual a F de T. ¿Dónde? Entre 0 y tau, pero lo que sí es periódica, es la única diferencia es que phi de T más tau es igual a ¿qué? Phi de T. Por esta razón ella es periódica. Eso es lo que se desplaza. Sí, cada tau. Porque la original no es periódica, pero de la otra que usted hizo abajo sí es periódica. Igualita a ella, copiada para atrás y para adelante. Y aquí le la tenemos. Y eso me indica que ella es periódica. Entonces la expansión en serie de Fourier la va a dar en función del tau. Es decir, la que usted va a expandir es phi de T, no F. Porque phi es la que es periódica. Lo que estoy totalmente seguro es que phi y F coinciden ¿dónde? Entre 0 y tau. Entonces, así que si usted calcula la expansión de phi con todos sus coeficientes y mire, igualito, ¿hay alguna variación con lo que hemos hecho hasta ahora? No. Al final del camino, cuando usted calcula la expansión que tiene, ella es igual aquí a F, pero ¿dónde? Solamente entre 0 y tau. Usted no me la recoge entre 0 y tau, le vamos a 5 puntos. Porque fuera de ese intervalo ya no existe. ¿F existe fuera del intervalo entre 0 y tau? No, entonces te dice válida entre 0 y tau nada más. Esa expansión. Vamos a mirar lo que le estoy diciendo ahora como un ejemplo concreto. Es un problema típico del examen.